Hola, ¿qué tal estáis? No sé si habéis vivido debajo de una piedra, pero si eso es así, probablemente no os hayáis percatado del enorme apagón que ha asolado toda la península ibérica y dejando polémicas políticas aparte, porque es donde va a derivar todo con toda seguridad. Voy a aprovechar la oportunidad y recomendarte algunas películas y series de televisión con apagones de por medio. Naturalmente son todo thrillers en donde nada bueno puede pasar, pero es que ya vimos cómo es la situación, ¿no? Dependemos totalmente de la electricidad, como los protagonistas de películas y de series como las que voy a pasar inmediatamente a relatarte. La primera de ellas la puedes encontrar en Netflix y hace muy poquitos meses que se estrenó en loor de multitudes, porque realmente el reparto era para ello. Julia Roberts, Mahershala Ali, Kevin Bacon, Ethan Hawke. La historia era la de una familia que recala en una vivienda de lujo en donde, en medio de un gran apagón eléctrico, llama a la puerta quienes dicen ser sus verdaderos propietarios, que es una familia de color. Esto naturalmente, y en manos del director Sam Esmail, el creador de Mr. Robot, pues deriva en una metáfora muy actual, porque la película, ya te digo, que tiene muy pocos meses, en donde la diferencia de clases sociales y de razas funciona para crear roces en la sociedad norteamericana, pero no podemos eludir que había una excusa de ciencia ficción muy definida en esta peli, que a mí me pareció muy larga y muy pretenciosa. Para empezar, está producida por el matrimonio de Barack Obama y Michelle Obama, con lo cual ya te garantiza una factura visual muy buena, es decir, que pobre no iba a ser la película. Pero el relato, que está, por cierto, basado en una novela, yo creo que pese a algunas escenas reseñables y que ese reparto, pues digamos que siempre te compensa, incluso llegaba a aburrir. Hay una escena con unos Teslas que se van amontonando porque se chocan mediante el piloto eléctrico que tienen cada uno de ellos. Miedo me da ese dispositivo cuando empiece a funcionar verdaderamente en la UE, que realmente sí que lo recuerdas, pero todo lo demás lo he ido olvidando paulatinamente. En todo caso, puedes echarle un vistazo, si no lo hiciste en su momento, a Dejar el mundo atrás. Vamos a retroceder al pasado, año 1979, en toda la moda de las películas de catástrofes estilo Terremoto, La aventura del Poseidón, etcétera, 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 El coloso en llamas. Bueno, se estrenó una peli de serie B mucho más económica y barata titulada Apagón en Nueva York. Esto naturalmente pues servía para montar un thriller protagonizado por Robert Carradine, entre otros, en donde pues se producían todo tipo de disturbios y situaciones que podemos esperar como previsibles en medio de un apagón en Nueva York, ¿no? Lo cierto es que la película era bastante baratita, la tenéis en Prime Video, yo le he podido echar un vistazo rápido porque os reconozco que no la había visto, y la verdad es que como me gusta el género y me gusta cómo se va mezclando todo el tema de un thriller nocturno setentero, que siempre son un poquito más guarros y más sórdidos que los actuales, en la Nueva York de la época, pues más o menos tienes el entretenimiento ganado. No es una película tampoco muy larga y sobre todo me parece menos pretenciosa que la anterior, así que te la recomiendo más. Dime, por cierto, qué opinas de esta recomendación en el apartado de comentarios, si es que estás en desacuerdo, porque eso podría pasar perfectamente. Voy a pasar a una que no es ni de los 70 ni de los 2020, es una de entre medias. El año 90 o al año 96, creo recordar, el guionista de Parque Jurásico, David Coeb, estaba muy reputado en los estudios Universal, gracias en parte al éxito de esa película, entre otras que firmó en esa época. Ahora, por cierto, está escribiendo pelis con Soderbergh, Black Bag o Presence, y la verdad es que sigue reteniendo gran parte de su talento. David Coeb dirigió y escribió la película que os traigo a colación aquí, que se llamó El efecto dominó. Yo me acuerdo que en su momento esa película fue un fracaso de taquilla, y es que voy teniendo más años que un bosque, pero el caso es que, vista ahora, resulta de lo más interesante. Te narra un apagón en California, en Los Ángeles, y el conflicto entre tres personajes interpretados por el de Twin Peaks, Kyle MacLachlan, la muy popular Elizabeth Shue, y también Dermot Mulroney, que se ha, digamos, opacado un poco con el tiempo su fama, pero tiene esto no sé qué de thrillers domésticos que se llevaban mucho en la época para largometrajes de Hollywood, no ya de streaming, que yo creo que le da un puntito pues entre romántico, entre home invasion o invasiones domésticas, o un poquito de terror, en fin, un thriller que mezcla varias cositas y que yo creo que es bastante interesante. En su momento se la dejó pasar mucho y la película fue un fracaso de taquilla. Creo recordar que incluso en algunos países salió directa a vídeo, pero la factura de la peli es interesante
y yo te la recomiendo bastante. Vamos a pasar momentáneamente al menos al ámbito televisivo, porque hay realmente un montón de series de televisión, yo te diría que tantas como películas, que han abordado de una forma u otra el tema de un apagón trágico, ¿no? Nos vamos a Día Cero, que es una de las últimas series de éxito de Netflix. En su momento, en realidad hace pocas semanas, como te digo, tuvo un gran aparato publicitario porque es la primera serie para la plataforma de nada menos que Robert De Niro, que además estaba acompañado de un extenso reparto de nombres muy importantes que hacían que realmente fuese una de las apuestas grandes de la temporada de esta plataforma de streaming. Os tengo que decir que a mí Día Cero me decepcionó un polín. Es la historia de un expresidente de los Estados Unidos a quien llaman a liderar una comisión de investigación tras un ciberataque terrorista que, entre otras cosas, dejaba sin electricidad a todo Estados Unidos con enormes consecuencias. Bueno, la serie era espectacular, pero se ponía un poco en la mira a reproducir la serie 24 de Kiefer Sutherland, que sí que era buena. Entonces a mí esta mezcla de thriller político de pasilleo con acción me parece que se quedó un poco tibia en sus resultados, pero bien es cierto que es una serie que gustó mucho. También es cierto que, si bien el primer capítulo lo encontré flojo, luego va mejorando según transcurre, y aunque la encontré reiterativa, mucha gente la vio y a mucha gente le interesó, de modo que te dejo esta referencia aquí por si quieras buscarla en Netflix. Te repito que acaba de salir casi de la plataforma, de la lista de la plataforma en cuanto a series más vistas. Una serie española igualmente reciente es Apagón. La dirigen Rodrigo Sorogoyen y otros diversos artistas españoles, porque son una serie de capítulos autoconclusivos que, basados todos ellos en el exitoso podcast El Gran Apagón, lo que hacen es analizar diversas facetas, diversas miradas de un apagón de estas características, de modo que tienes un análisis social y psicológico de un fenómeno como este, que yo creo que trasciende la ciencia ficción o el thriller y se adentra en una categoría más cotidiana, más dramática y más oscura. Pero estaban ahí autores como Raúl Arévalo, que es también actor, o Isabel Peña dirigiendo episodios, de modo que es un producto de Movistar que yo creo que en estos días va a adquirir absoluta relevancia y va a colocarse otra vez en la categoría de más vistos con absoluta seguridad. Luego hay una serie de series, nunca mejor dicho, del pasado reciente que tienen otro tono diferente. Son series posapocalípticas en donde de alguna manera ha mediado un gigantesco apagón que ha finiquitado la civilización tal y como conocemos, pero esta especie de precuelas o de precedentes de series que luego posteriormente se pondrían muy de moda, como por ejemplo The Walking Dead, pues te ofrecen una mirada distinta, simpática y muy propio de los años 2000, en donde se imaginaban todavía este tipo de fenómenos sin la crudeza de las series actuales. Me refiero a algunas como Jericho o algunas como Revolution, que si tú eres pues muy ducho en series de televisión y sabes cómo buscarlas, pues quizá te merezca la pena echar un vistazo y, te repito, ver cómo se hacían series de televisión de ciencia ficción posapocalípticas solo unos poquitos años antes de las series de Netflix y otras plataformas del streaming. Y voy acabando ya, que me estoy alargando un montón, pero si quieres una serie chunga de verdad, tienes que recurrir a una serie de Netflix que se titula El Colapso, una visión europea de un tipo de fenómeno de estas características como el que estamos describiendo y en donde realmente te lo hacen pasar mal. Es decir, esta es una de las series que en su momento, cuando se estrenó hace un par de años o tres, realmente merecieron titulares de lo tensa y dramática que era la historia y de lo absolutamente realista que eras. De modo que si quieres entretenimiento, quizá te convenga recibir con los brazos abiertos series como Día Cero y menos El Colapso. Pero de todas formas, aquí tienes la opción si acaso te interesase. Déjame un comentario si te ha interesado este vídeo, dale like porque así medimos un poco el interés que puedas tener en ellos y sin más, sigue el canal L de Cultura en YouTube y hasta el próximo vídeo.